Nosotros continuamos en este fascinante recorrido por el Cerrito del Carmen, por sus alrededores, su templo y toda su historia, y seguimos platicando con don Rodolfo Mexicanos, que hoy es como nuestro guía a través de este maravilloso lugar acá en el Cerrito del Carmen. Ahora vamos a hablar un poco acerca del museo que acá pues funciona dentro de las instalaciones del Cerrito del Carmen. Cuéntenos un poco de cómo surgió esa idea y generalidades y un poquito de historia de este museo dedicado al Cerrito. Aquí en el Cerrito del Carmen, el origen de este museo es porque habían algunas fotografías antiguas, eran unas cuantas, por decirlo unas 20. Entonces, cuando estábamos en estas actividades, cuando habían robado la Virgen, estamos hablando en el 2002 aproximadamente, 2001, surgió la idea de colocarlas bajo un toldo aquí en la entrada. Entonces, tuvo mucha visita de la gente, entonces al año siguiente habíamos conseguido más fotografías con algunas personas conocidas y todo. Ya contábamos con un grupo como de 40 fotografías, entonces me decía el padre, hagamos algo más formal. Entonces decidimos entrar a la exposición acá únicamente con las fotografías que existían, no teníamos paneles, teníamos que alquilarlos y todo. Pero luego seguimos ahí sí que consiguiendo más material fotográfico, y llegamos a tener la cantidad aproximadamente de 250 fotografías desde el siglo XIX a la entrada del siglo XX, las primeras fotografías. Entonces ya se organizó esta exposición aquí adentro y ya se buscaron otros objetos, como por ejemplo el cuadro que tenemos aquí al frente, que es una pintura del siglo XVIII, la réplica de la Virgen, las imágenes de la Inmaculada Concepción, de San Francisco, un retablo que existe aquí también, que es un retablo anterior al retablo de la iglesia. Este retablo es de estilo renacentista, un estilo anterior al estilo barroco, que es el que tenemos allá. Y así se fue complementando hasta llegar a tener la gran cantidad de fotografías. Es una gran cantidad de material que no da abasto para ponerlo aquí. Entonces cada año vamos rotando un poco para ir dando a conocer todo lo que existe. Pues aquí también se logró recopilar un señor arqueólogo de mucho renombre, muy preparado. Encontró también algunas piezas de la época de Camino al Cuyú, como esto era parte de ese entorno, ¿verdad? Anterior a la Avenida de los Españoles. Entonces esas piezas arqueológicas se exhiben en la sala anterior. Y ahí es donde se inicia la exposición en sí fotográfica también, de todas las fotografías antiguas, y algunos cuadros que se colocan el domingo especialmente, porque por el espacio que es tan reducido, entonces no tenemos un espacio donde mantener una exposición permanente, por decir. Entonces abrimos la exposición únicamente los domingos de julio, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y justamente el recorrer esa historia del Cerrito del Carmen, vemos unas fotografías, una panorámica espectacular que vemos también acá, pues esas otras piezas que también le dan esa vida y ese sentido al museo que acá pues se levantó o se fundó también para los domingos de julio. Cuéntenos un poco acerca de cuáles son las piezas más relevantes que podemos encontrar aquí, las más importantes o las que a la gente más le ha llamado la atención desde su percepción. Por lo que yo he visto y las preguntas que hacen las personas que visitan, es más que todo la fotografía antigua. Por ejemplo, aquí este museo trata de contar la historia de la Virgen y del Cerrito. Entonces, cronológicamente se inicia con la visión de Santa Teresa, que está situada en el otro panel. Como Juan Cors trae la imagen acá, hay unas fotografías de las grutas de la Leonera, que la gente se interesa mucho por eso, porque hay gente que lo desconoce, hasta llegar a la fundación de la primera ermita. Luego seguimos a todos los demás datos cronológicamente, datos importantes, por ejemplo, la fundación de la primera ermita, de la ermita actual, están aquí gráficamente, cómo era la ciudad en aquellos tiempos, la ermita también, en finales del siglo XVIII, principios del XIX, los famosos terremotos de 1917-18, luego pasamos ya a la reconstrucción del templo, después a la llegada de los franciscanos aquí a la ermita, y así vamos sucesivamente hasta llegar al robo de la Virgen, que también se habla algo de eso, su retorno, y con los últimos acontecimientos que han habido, como la estatua de Juan Cors, y todo es hacer, como quien dice, un recorrido del Cerrito del Carmen imaginariamente desde que se fundó hasta la fecha.
Perfecto, la verdad que un recorrido cronológico a través de la historia del Cerrito y de todo lo que el Cerrito porta, la verdad que es demasiada historia. Platicábamos fuera de cámara que uno pues ha escuchado desde niño, le cuentan a uno tantas historias, tantas leyendas que se han forjado alrededor de este lugar tan maravilloso como lo es el Cerrito. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Nosotros vamos a continuar con más, es que de verdad no nos alcanzaría un programa para hablar de tanta historia que envuelve al Cerrito del Carmen. Continuamos con más acá en Identifícate. Continuamos con Identifícate y ahora continuamos en esta parte pues hermosa, en esta área donde pues año con año se coloca este museo, donde la gente pues puede apreciar toda la historia del Cerrito del Carmen y de la Virgen, esta hermosa imagen. Continuamos con don Rodolfo y ahora vamos a platicar, justamente a nuestras espaldas está este retablo hermoso. Usted nos comentaba un poquito de la historia del mismo, que tiene una elaboración bastante especial, y también pues vamos a hablar un poco del escapulario, que si bien es cierto pues la gente a veces lo porta, lo compran y pues en algún punto pues me atrevo a decir lo lucen, pero no saben cuál es el significado realmente del escapulario de la Virgen del Carmen. Claro que sí, el escapulario consiste en un par de pedazos de tela, regularmente es de lana, del color, en este caso de la Virgen del Carmen, color café. Y escapulario viene de la palabra escápulas, que quiere decir espaldas. Entonces escapulario porque lo llevamos aquí en el cuello y nos da para la espalda. Y esto es como llevar el hábito de la Virgen, o sea, el hábito de los hermanos carmelitas, pero de una manera pequeña, no vistiéndolo totalmente como lo hacen ellos, las hermanas monjas o los frailes carmelitas. Este tiene su historia hace aproximadamente como 755 años aproximados, no estoy muy seguro, pero por algunos años puedo fallar. Se dice que la Virgen se le apareció al ministro de los carmelitas, se llamaba Simón Stock. Entonces le aparece la Virgen y le dice que ella le entrega eso como prenda de su amor para todos los que deseen llevarlo, y que ella promete que a los que lleven el escapulario y las instrucciones que ella da, por ejemplo, rezar el rosario, asistir a la misa los sábados, comulgar y pedir por el eterno descanso de todas las almas del santo purgatorio, ella misma el primer sábado después de la muerte bajará a recoger el alma de quien lo haya portado, llevando una vida cristiana buena. Es decir, que la Virgen pide no viene a decir ella su voluntad, sino a pedir que se haga lo que Jesús dice, como siempre lo ha hecho. Entonces esa es la razón de llevar el escapulario, porque ella promete también llevar a la vida eterna al alma cuando muere y proteger en esta vida. Pero no creamos también que es un amuleto, no creamos que es un fetiche, que me pongo esto ahí, que es, no. Si lo vamos a aportar, vamos a hacer el compromiso con Jesús primero y luego con la Virgen, su madre, nuestra madre también, de llevar una vida lo más correcta que podamos para poder gozar de las promesas que existen en el Santo Escapulario. Es justamente importante el llamado que usted hace, porque es justamente lo que ocurre, ¿verdad? La gente muchas veces pues por falta de conocimiento pues solamente, como usted dice, pues portan y visten todos estos elementos que realmente son de mucha importancia y de mucha responsabilidad sobre todo, ¿verdad? Hablemos un poquito ahora de este retablo, que es una de las partes que está dentro de esta área pues embovedada, podemos decir, donde se encuentra pues el museo, que nos comente un poco de la historia y de estas imágenes que también podemos ver. Claro que sí, este retablo, por lo poco que hemos conocido de él, por los profesionales, es que es de estilo renacentista, un estilo anterior al barroco, que es el que tenemos allá en el templo.
Y aquí en este retablo podemos apreciar nosotros en la parte alta la figura de Santa Teresa, la pintura de Santa Teresa. Al costado derecho estaría el Señor San José, izquierdo el San Antonio. Luego en el centro hay un lugar vacío que suponemos que posiblemente ahí pudieron tener a la Virgen un tiempo, y luego en la parte baja el tabernáculo para el Santísimo Sacramento, para guardar el Santísimo Sacramento. Tiene cosas curiosas, por ejemplo, la decoración de este retablo incluye frutas tropicales, posiblemente para realzar la riqueza de este país en cuanto a la producción de ese tipo de frutas, y algunos elementos que fueron incrustados que nosotros suponemos que fueron parte de los retablos que existían en la iglesia, los laterales que se cayeron con el terremoto de 1917. En esto podemos ver estas especies de sirenas que se ven ahí, que no son parte del retablo, lo mismo las cabezas de ángel a los lados tampoco son parte, eso fue incrustado seguramente de lo que se cayó ahí, pero es un retablo único, no hemos visto otro de estilo renacentista aquí en Guatemala. Es definitivamente un arte extraordinario y maravilloso. Queremos agradecerle, don Rodolfo, pues esta guía, como bien lo mencionaba Luis, que nos ha dado pues por toda esta historia y no solamente por el lugar bellísimo que es el Cerrito del Carmen. Usted pues al frente de este comité, pues nos gustaría que nos platicara un poco del mismo y que si pues alguna persona pues está interesada en formar parte, cómo puede hacer, qué actividades se mantienen durante el año, solamente cuando es la festividad de la Virgen del Carmen, que nos cuente un poquito de cómo es que se maneja el comité. Claro que sí, somos un comité relativamente pequeño. Por ejemplo, en estas fechas de julio que se necesita de más personal para la procesión y todo, vienen muchas personas a colaborar con nosotros, y pues las puertas del comité están abiertas para todos los que quieran colaborar. Solo tienen que venir aquí y decir que quieren trabajar aquí con nosotros un poquito, y son bienvenidos todos. Aparte de la actividad de julio, también colaboramos con las actividades en honor de San Francisco de Asís en octubre, y luego las actividades de la Inmaculada Concepción el 7 de diciembre, de la Navidad, la pastorela, que se realiza una pastorela en diciembre también, y luego también tenemos en el principio del año, en la Cuaresma, los viacrucis singulares del Cerrito del Carmen, que son a las 7 de la noche, caminando todo el cerrito, no son adentro. Y así todo el año tenemos alguna actividad siempre actividades pues, de nuestra Santa Iglesia. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Definitivamente, amigos, increíble seguir conociendo pues todas las áreas de nuestro país, no solamente los municipios, también aquí en la ciudad capital hay mucha historia en esta hermosa Guatemala. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Nosotros pues estamos muy complacidos y agradecidos en todo lo que cabe, en toda la extensión de la palabra, pues nos ha enriquecido usted con mucha historia, con mucha información, así que muchísimas gracias. Nosotros continuamos, amigos, con este programa especial que ya se va acercando a su final. Identifícate.